La llamada Academia, fundada por Platón hacia el 387 a.C. en las afueras de Atenas, no era una escuela en el sentido moderno, con horarios rígidos y asignaturas cerradas, sino una comunidad intelectual dedicada a la investigación filosófica y científica. Lo que se sabe con cierta seguridad proviene de fuentes indirectas como Aristóteles y testimonios posteriores, por lo que la reconstrucción es aproximada. El día a día combinaba conversación, estudio y ejercicio físico. Las actividades tenían lugar en un recinto con jardines y espacios abiertos, lo que favorecía el diálogo caminando. No había clases magistrales constantes, más bien predominaban las discusiones guiadas en las que un maestro, a menudo el propio Platón, proponía problemas y los participantes intervenían activamente. Este método dialéctico buscaba desarrollar la capacidad de razonar más que transmitir contenidos cerrados. En cuanto a los temas, la Academia Platónica abordaba una amplia gama: ética, política, metafísica, teoría del conocimiento, matemáticas y astronomía. Las matemáticas ocupaban un lugar central, consideradas una preparación indispensable para la filosofía. Se cree que había un fuerte énfasis en la geometría, influido por la tradición pitagórica. La famosa idea de que no entre aquí quien no sepa geometría o matemáticas, aunque probablemente simbólica, refleja esta prioridad. El número de estudiantes no es conocido con exactitud, pero se estima que era relativamente reducido, quizá algunas decenas en distintos momentos. No existía una división formal por niveles, aunque sí había diferencias claras entre miembros más experimentados y recién llegados. Algunos, como Aristóteles, permanecieron durante 20 años y participaron en investigaciones avanzadas, mientras que otros asistían por periodos más breves. La enseñanza era flexible y personalizada. Los estudiantes más avanzados podían colaborar en la elaboración de teorías o en la crítica de ideas, mientras que los menos experimentados se iniciaban en los fundamentos del pensamiento filosófico y matemático. Además, la Academia de Platón funcionaba como un centro de investigación colectiva. Se debatían hipótesis, se analizaban conceptos y se buscaban definiciones rigurosas. No había exámenes ni títulos formales. El objetivo era la formación del intelecto y del carácter, preparando a algunos para la vida política o para continuar en la filosofía. En conjunto, la Academia fue más un espacio de diálogo y búsqueda compartida que una institución educativa estructurada, y su influencia marcó profundamente la historia del pensamiento occidental.